Buenos días, buenos días a todos. Es un gusto verles por acá. La Congregación de las Hermanas de Sion y el Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeocristianas les dan la más cordial bienvenida en este último encuentro del curso que seguimos con el profesor Hosman. Mi nombre es Hernán Rodríguez, parte del equipo de CERJUC. Y también voy a estar acompañado por mi compañera Rocío Cano. Agradecemos de nuevo al profesor Hotman por estar hoy acá de nuevo, tratando un tema tan interesante que tiene sus partes complejas, pero que él tiene la virtud de hacerlo muy sencillo. Así que quedamos en manos del profesor Hotman. Adelante, profesor. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Hernán, por su bienvenido. Y usted ha mencionado que tenemos que ver hoy con un tema muy importante, la resurrección de Jesús y el desarrollo, entonces después el desarrollo de la doctrina cristológica. Eso es un paso importantísimo en nuestro tema Jesús de Nazaret, del hombre al mito. La última vez hemos hablado sobre la cruz de Cristo y el entendimiento de su muerte en la cruz. Y hemos visto que el Nuevo Testamento nos ofrece varios modelos del entendimiento de la cruz. Y eso es, un signo de gran sabiduría, no fijarse en un solo modelo del entender, sino respetar los diferentes caminos que la gente tenía para este entendimiento. Y eso nos ofrece a nosotros, nos ofrece varias posibilidades de entender este fin de la vida de Jesús. Al final, les enseñé el entendimiento del evangelista Juan. Y la idea central de él fue comprender la cruz de Jesús como el clímax de su camino del amor. Él empieza la historia de la pasión de Jesús con la frase Jesús les amó al fin. Y hemos visto que este fin tiene dos sentidos. Por un lado, el último punto en el sentido de fin. Por otro lado, el sentido de la meta, del objetivo de su camino. El punto culminante fue la cruz. Juan, esta cruz muestra la última consecuencia de este camino y la última serenidad de este camino. La cruz para él es una demostración del amor de Dios a su creación, al mismo tiempo una develación de la injusticia humana, en este caso con el ejemplo de la violencia que él experimentó,
y al mismo tiempo un acto de liberación, porque en el espejo de la cruz nos podemos reconocer nuestro involucramiento en egocentrismos, en injusticias, etcétera. Pero si, si esta entrega de Jesús muestra la última consecuencia del amor de Dios, eso es un punto de la liberación. Entonces, por eso Juan resulta diciendo la cruz es una salvación para una nueva vida. Salvación en el sentido de una transformación. Eso fue más o menos el resultado de la última clase. La cruz como signo del amor de Dios, demostración, revelación, liberación y todo bajo el término de la salvación. Y eso es un camino, una interpretación completamente diferente de la cruz como sacrificio o de satisfacción de Dios por la sangre de su Hijo. Bueno, hoy vamos a ver lo que pasó después. Vamos a ver la resurrección como una respuesta a la cruz y vamos a ver que la resurrección sigue el mismo modelo en la interpretación como la cruz. Hay diferentes tipos de interpretar la resurrección, diferentes tipos de su significado y al final de este camino me gustaría mostrarles otra vez una propia interpretación en la base del evangelista Juan. Bueno, al inicio podemos decir seguramente que toda la historia de Jesús, desde su nacimiento, su bautismo, su camino por Galilea y Judea hasta la cruz, para sus seguidores no hubiera escrito, sino hubiera pasado algo después de su muerte. Algo que se nombraron resurrección. Pero ¿qué es esta resurrección? Toda la historia de Jesús que tenemos en los evangelios son escritos desde una perspectiva de atrás, desde una retrospectiva. Los discípulos y sus seguidores ya tenían la experiencia de apariciones de los resucitados y solamente por eso empezaron a describir y escribir toda la historia. Bueno, ¿de qué se trata cuando ellos hablan sobre resurrección? El primer testimonio de la resurrección nos encontramos en el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Voy a mostrarles este texto ahora.
Ok. ¿Pueden verlos? En este capítulo, Pablo menciona Gracias. las apariciones. Él escribe, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Kefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. 3 puntos me parecen importantes en este texto. Punto 1 es, este texto es un testimonio de Pablo. Un testimonio que él ha recibido de otros discípulos y un testimonio que él transmite a los corintios. Un testimonio es otro género literario que un protocolo de hechos. Es un testimonio, una interpretación de testigos, por supuesto. Es el primer, lo que tenemos que decir sobre la resurrección. No tenemos ningunas pruebas de lo que pasó. El último punto histórico que tenemos es el testimonio de testigos. Y este testimonio podemos creer o no, por supuesto. El segundo punto importante en este texto es que él habla sobre apariciones. Cristo apareció a Kefas, a los 12, a 500 hermanos a la vez. Es el primer testimonio que tenemos. Y no es tan claro qué son estas apariciones. Pero exactamente por eso sigue una interpretación de estas apariciones con el título Resurrección. Él menciona Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras. Bueno, eso significa que los testimonios se refieren a apariciones y esos para transmitir sus experiencias forman en una interpretación con el título Resurrección. ¿Por qué? Porque esta metáfora resurrección les parece apto para sus contemporáneos que fueron judíos para entender lo que pasó. En el Antiguo Testamento no se conoce directamente una resurrección de una persona. Solamente en los últimos escritos del Antiguo Testamento, en los escritos del género apocalíptico, aparece la primera vez el nombre resurrección. Estos textos, podemos decir,
son en medio, más o menos en medio del tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y los judíos que conocieron estos textos, por ejemplo, el libro de Daniel, el libro del profeta Ezequiel, el libro del Deutero Isaías, ellos tenían una buena oportunidad de entender lo que los discípulos quisieron expresar cuando hablaron sobre la resurrección de Jesús. Por eso vemos unos textos de estos libros apocalípticos. En estos textos aparecen motivos que podemos reconocer otra vez en los evangelios. Por ejemplo, Daniel 12 escribe: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Es uno de los primeros textos que hablan sobre la resurrección. Se levantarán las multitudes de los que duermen. Y esa resurrección pasa para un juicio final. Algunos para vivir por siempre, otros para quedar en la vergüenza. Bueno, eso es Daniel. Otro texto, Isaías. En el libro de Isaías es un libro raro porque es más una biblioteca que un libro. Y se dice que Isaías consta de tres diferentes autores y de diferentes tiempos que han usado el libro anterior y han continuado a escribir este libro. Y en los capítulos 24 hasta 26 se encuentran 3 capítulos que son textos apocalípticos de un autor. No conocemos el nombre exacto, por eso los exégetas le nombran Deutero Isaías, el segundo Isaías. Bueno, pero eso solamente al lado. Él escribe: pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo. Porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Otra vez, tenemos esta esperanza de una resurrección. Y por último, tenemos un texto muy interesante del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Él dibuja un gran escenario, un relato sobre como una visión de un revivimiento de los muertos. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos
y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Las palabras claves en este texto son aliento de vida y ellos volverán a vivir. Esta palabra, aliento de vida, recuerda a la creación, cuando el Espíritu de Dios estaba encima del agua y al inicio de la creación del cosmos. Y cuando este Espíritu entra en el cosmos, se crece la vida. La fuerza creadora de Dios eso es exactamente este aliento de vida. Y claramente volverán a vivir, eso es la esperanza de una nueva vida después de la muerte. Bueno, eso en breve son los primeros testimonios y signos de esperanza a una resurrección en el Antiguo Testamento. Siguen otros textos en el espacio intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, y cuando el apóstol Pablo habla sobre la resurrección, él retoma exactamente estas visiones de los profetas y de los textos apocalípticos. Y sus contemporáneos pudieron entenderlo muy bien porque conocieron exactamente estos textos. Si vemos estos tres textos, tenemos una clara imagen de la característica de resurrección. Primero, la esperanza es que hay algo más allá de la muerte. El punto 1. El punto 2 es, la resurrección no va a pasar como presuposición de un juicio final. Y tercero, la resurrección tiene que ver con la fuerza salvadora de Dios. Salvadora en Ezequiel, por ejemplo, en este cambio de huesos secos a una vida nueva, con aliento de vida, etc. Y exactamente a estas características se refiere Pablo con su testimonio sobre la resurrección de Jesús
y dice nada más que exactamente en Jesús pasó eso lo que los profetas han expectado antes, como un cumplimiento de promesas. Pero la diferencia es no al final del mundo, al final de este eón, como han expectado los apocalípticos, sino aquí y ahora, en medio de nuestro tiempo, pasó algo lo que ustedes han esperado al fin del mundo. Es la diferencia en, en, en estas expectativas. Bueno, hasta aquí, para darles tiempo para preguntar o comentar algo, o si algo no es claro, podemos hablar sobre eso. Hola, buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Me quedó un Por poco, favor, Vinicio. Ujú. no, con mucho gusto, más bien a ustedes por todas estas enseñanzas, las gracias. Este, ahora que usted menciona ese texto de Ezequiel, este, del capítulo este, 37 de la resurrección, yo sé que usted lo hace, digamos, como para mencionar lo que es la resurrección en el Antiguo Testamento. Sí. Pero mi consulta va más hacia atrás. Eso es, digamos, un texto más teológico o el escritor en ese momento quería dar a entender otra cosa o realmente pasó. Ujú, ujú. Bueno, podemos decir, este capítulo 37 del profeta Ezequiel es una descripción de una visión que él tuvo. Los profetas son conocidos por normalmente por sus anuncios del futuro, pero eso es no la intención original de sus mensajes. La intención fue denunciar injusticia y reclamar la fidelidad a la ley de Dios y, bueno, apelar al pueblo, a los ricos, al rey, regresar a las normas de la Torá. Pero un profeta como Ezequiel vivía en el exilio de Israel y experimentó esa miseria de su pueblo y la pérdida de la esperanza. Y en este momento, uh, él les predicó sus visiones, que tenía visiones de un nuevo futuro, visiones de un regreso de la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Y eso es uno de esas visiones, uh, el revivimiento de los huesos. Los huesos son una metáfora para los miembros de Israel. Bueno, y los otros textos del contexto apocalíptico son reacciones a experiencias de opresión. El pueblo de Israel durante su historia siempre experimentó
la opresión y explotación de los grandes poderes mundiales de este tiempo. Y eso claramente fue una experiencia de mucha injusticia. Y por eso surgieron las preguntas: ¿dónde hay una justicia? ¿Dónde está nuestro Dios? Y la respuesta fue la respuesta de los profetas diciendo: bueno, ahora no experimentamos mucha de justicia, pero al final del mundo la venganza es la venganza de Dios y Él va a cuidar de justicia, por lo menos al final del mundo. Esos son los contextos en los que surgió la esperanza de la resurrección. Podemos decir, son textos teológicos, claramente, hablan sobre Dios, pero son, visiones en relación con concretas situaciones. Creo que Paquita tiene un Ujú. Sí, y para adelante. gracias. Yo tengo una duda, creo que no entendí bien. En primer lugar, los tres textos que usted nos señala, las tres notas maravillosas. Es una belleza esos textos, no los conocía. Pero me sale una duda. No sé si fue que lo anoté mal, que en el Antiguo Testamento no hay resurrecciones, no aparecen resurrecciones. Entonces, estos textos son proféticos, no son eh, situaciones que se vivieron en ese momento, sino que él está profetizando lo que puede pasar más adelante. En el caso, por ejemplo, de Jesús. No sé si estoy Sí, equivocada o sea, que en el Antiguo Testamento no hubo nunca una resurrección. ok. Tenemos que hablar correctamente y más preciso sobre la mayoría, la gran parte del Antiguo Testamento no conoce la resurrección. Solamente los últimos textos a la transición al Nuevo Testamento o al tiempo del Nuevo Testamento conoce esta esperanza de la resurrección. Pero estos textos se dirigen a una resurrección al fin del mundo, al fin de este eón, para un juicio final. Lo que es nuevo en el Nuevo Testamento es que los discípulos y los seguidores de Jesús dicen: en esta persona, Jesús, pasó una resurrección aquí y ahora. Y claramente eso fue una provocación también para los judíos que esperaban la resurrección al fin del mundo. Bueno, podemos decir, hay analogías en esta imagen, en esta figura de resurrección, pero una diferencia también. Bueno, entonces seguimos adelante un poquito. El apóstol Pablo y los evangelios hablan sobre Jesús resucitado y sus apariciones.
Por eso siempre surgieron las preguntas: ¿cómo podemos entender y imaginar estas apariciones? ¿Son hechos reales o son interpretaciones o son ilusiones de los discípulos, o lo que podemos entender que pasó en estas apariciones? Y me gustaría mostrarles unos típicos modelos de entender estas apariciones. Y creo que son todavía muy actual. Aumentando Corintios. Un momentito. Ok, el texto de Ezequiel hemos visto. No funciona correctamente, pero espero. Aún no. Ok. Ok. ¿Pueden verlo? Sí, Con el Sí, título ¿Cómo entender la resurrección de Jesús? Modelos. Bueno, muy común es la imagen, la resurrección como un suceso histórico. Eso significa que tenemos que creer y leer los textos sobre la resurrección como un hecho real y histórico. Esto significa que una persona muerta fue resucitada y transformada por la intervención de Dios. Hay testigos que no presenciaron el acto de la resurrección, pero a quienes el resucitado se les apareció después. Los relatos independientes de las apariciones y de la tumba vacía de Jesús hablan en favor de esta interpretación, aunque esta imagen es más allá de nuestra razón y de nuestra posibilidad de entenderlo dentro de las leyes naturales. Sin embargo, no se trata de una simple resurrección, sino de una transformación en una nueva forma. A menudo los textos hablan sobre Jesús como una persona transfigurada, más o menos en un cuerpo espiritual. Por tanto, este modelo sigue siendo, según este modelo, sigue siendo un acontecimiento sin ejemplo en la historia. Bueno, eso es el modelo común durante todos los siglos, y la gente no tenía muchos problemas con este modelo de entenderlo hasta el tiempo de la modernidad,
con el enfoque en la razón del ser humano que quiere explicar todo y no confiar tanto en intervenciones del más allá. Entonces, y eso es el problema exactamente de este entendimiento, que tenemos más o menos dos realidades. Uno que podemos, una realidad empírica que sigue las leyes naturales, y otra realidad, una realidad trascendente que interviene en nuestra realidad y rompe estas leyes naturales. Entonces resulta una separación y una división entre nuestra fe, que quiere creer todo eso como histórico, y nuestra razón, que no puede seguirlo. Por eso surgieron otras ideas, lo que las apariciones de los resucitados podrían ser. Una es decir, la resurrección y las apariciones son visiones que los discípulos tenían. Podrían ser visiones subjetivas. Eso significa que la fe de los discípulos estuvo tan fuerte a pesar de la crucifixión, que en sus sueños y sus visiones les queda claro que este mensaje de Jesús y su vida y su espíritu debería continuar. O otros dijeron, no son solamente visiones subjetivas, porque el Viernes Santo les mostró el fracaso del camino de Jesús. Eso podemos ver en el relato de los discípulos de Emaús. Ellos huyeron a otro lugar lleno de decepción, de frustración y depresión. Seguramente ellos no tenían visiones subjetivas como la continuación del camino y de la vida de Jesús. Por eso, otros exégetas dijeron, podrían ser visiones objetivas. Eso significa que Dios interviene de fuera en este mundo y les dio a los discípulos visiones sobre la nueva vida de Cristo. El texto de Pablo en 1 Corintios dirige un poquito en esta dirección cuando él menciona: él apareció primero a Kefas, entonces a los 12 y entonces a los 500 discípulos. Eso podría ser una indicación de una visión objetiva. Claramente, esta interpretación tiene sus dificultades también, porque resulta el mismo problema que tenemos que contar con dos realidades. Resulta en una comprensión dualista de la realidad, un Dios distante del mundo y una realidad aquí en la tierra, y eso no es tan diferente a la primera interpretación como un suceso histórico. Solamente
explicado más de una manera psicológica. Ok, la resurrección, tercera posibilidad, sería una metáfora para el significado de la cruz. Eso es una interpretación interesante del famoso exégeta Rudolf Bultmann. Él se concentró mucho en la cruz como el punto culminante del camino de Jesús, y él conocía en la cruz toda la historia de la salvación, y diciendo, si la cruz significa perdón de pecados, nueva vida, la victoria de la no violencia sobre la violencia, todo eso lo que hemos visto en la cruz la última vez, si la cruz significa todo eso, entonces la resurrección es un símbolo o una metáfora de los discípulos para expresar exactamente este significado de la cruz. Y el mensaje, él habla sobre el querigma, el mensaje de Jesús, sigue adelante en el mensaje de los discípulos. La resurrección sería entonces nada más que una resurrección del crucificado en el mensaje de los discípulos. Pueden imaginar que esta interpretación provocó mucha resistencia. Resistencia de teólogos, resistencia de muchos creyentes que a Bultmann reprocharon que él pierda un punto central de la fe cristiana, la resurrección como un acontecimiento real. Sería una espiritualización de la fe y del significado de la cruz. Pero bueno, es un modo de entender la resurrección como una metáfora. Y por último, un cuarto modelo de otros exégetas. Pueden ver que siempre hay una gran controversia entre los teólogos científicos que quieren explicar todo. Bueno, pero este grupo dijo la resurrección es nada más que la causa de Jesús continúa. Y la causa de Jesús sería su vida, su obra, su mensaje, que tenía un efecto salvador para la gente. Y eso fue tan importante por los discípulos y sus seguidores que han continuado exactamente este camino.
Y la resurrección es entonces una imagen para la continuación de las palabras y obras de Jesús. Naturalmente, eso provocó resistencia también, porque entonces la resurrección sería más o menos, podemos decir, en las manos de sus discípulos. Si continúan el camino de Jesús, entonces hay una resurrección. Si no continúan, no hay resurrección. Y eso es completamente diferente de lo que los evangelios dicen, que la resurrección sí sea una intervención de Dios. Por eso podemos ver que todos estos modelos captan algo importante de los testimonios, tienen algo en común, decimos el interés de explicar lo que pasó, el interés de hacer plausible para los oyentes de qué pasó entre crucifixión y las apariciones. Y usan diferentes modelos para explicar eso. Y en general es un intento de coordinar nuestra fe con nuestra razón. Bueno, eso lo que mostrarles diferentes modos de acercarse a la resurrección. Bueno, hacemos un alto aquí para preguntar o comentar unos de estos modelos o de unas características. Profesor, buenos días. María, Es ¿ya? que a mí se me quedó una duda, no exactamente sobre estos modelos de resurrección, que son muy interesantes y que usted acaba de decir, que es intentar nuestra fe con nuestra racionalidad. Que eso siempre es complejo, siempre es muy complejo. A mí se me quedó otra cosa que usted dijo al principio de la charla, cuando citó que dijo que Jesús se le había aparecido a 500 hermanos. Entonces, a mí se me quedó grabado eso y pensé, estamos hablando de hermanos consanguíneos como nosotros lo vivimos y lo entendemos, o de otra manera y otra explicación. Esa es mi duda. Gracias. Bueno, he mencionado que esta aparición ante muchas personas diferentes podría ser un señal, un signo que se trata de visiones, pero claramente es solamente una interpretación más o menos psicológica. Creo que los próximos pasos que vamos a dar pueden aclarar este punto más cuando leemos textos bíblicos directos sobre la resurrección y estas apariciones. Muchas gracias.
Pero tiene razón. Interesante es que los testimonios que tenemos y las apariciones que pasaron son solamente testimonios de creyentes, de los creyentes. Por eso la aparición de Jesús tiene que ver con la fe de sus discípulos. No tenemos textos que hablan sobre una aparición a un ateo. Siempre son los creyentes que testigan la resurrección. Por Claro, eso hay una conexión entre lo que pasó y la fe que interpreta. sí, 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 gracias, muy Si, amable. si sería de otra manera, sería muy fácil. Entonces, ah, la aparición sería una prueba Sí, para los no sí, creyentes. Profesor, gracias. profesor, Pero se Pablo, necesita la fe para hablar sobre la resurrección. Sí, por sí, favor, profesor, sí, Edwin. Ujú. gracias. La consulta es la siguiente. Pablo es como muy contundente. Pablo dice que si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe. O sea, ¿cómo interpretar ahí el pensamiento de Pablo? Porque, bueno, este, eh, esos textos aparecen en la Septuaginta, ¿verdad? Del griego, yo no sé si resurrección tendrá otra acepción parecida o sea, lo que hemos visto es que esa resurrección depende mucho también de la interpretación que se le quiera dar, si es una interpretación física o más espiritual. Pero lo que me llama la atención es eso, que Pablo es cortante. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. ¿Cómo lo hemos interpretado los cristianos? Como que es una resurrección física, a menos de que en el griego, a la hora de traducir, tenga otra, no sé, si tendrá otra acepción que pueda permitir eh, una, un concepto más espiritual de la resurrección. Gracias. Ujú, ujú. Bueno, en los textos de Pablo tenemos una cierta tensión. Por un lado, él habla sobre la resurrección como un acto histórico, diciendo la cruz y toda la vida de Jesús hubiera sido en vano si no pasaría la resurrección. Es entendible porque la cruz como el último punto de la vida de Jesús podría ser un fracaso total también. Pero por otro lado, en otros textos Pablo habla sobre una resurrección en con un cuerpo espiritual o un cuerpo neumático. Y eso es otra cosa. No es solamente una resurrección de la carne. Es una resurrección espiritual. Y entre ambos polos, Pablo se mueve. Necesita la resurrección como continuación de la vida de Jesús, pero por otro lado, en una nueva forma. Y por eso podemos ver en él que fue muy cerca del tiempo de Jesús, que sus discípulos han luchado también con el fenómeno de apariciones, resurrección, etc. Y han buscado palabras, imágenes, metáforas para explicar lo que significan
las apariciones. Y en este punto son muy parecidos a nosotros. Estamos buscando también. Hola, buenos Hugo, por días. favor. Sí, claro. Profesor Hoffman, yo creo que estamos pasando por alto unos elementos que pueden ser muy importantes. En los evangelios a nosotros se nos relata la resurrección de Lázaro, que ya Ujú, tenía 3 días de muerto. Es decir, no estaba cataléptico, estaba muerto y bien muerto, ¿verdad? También se nos habla de la resurrección de la hija de Jairo, ujú, que también estaba muerta. Y se nos habla de la resurrección de el hijo de una mujer que era viuda, que Jesús y su cortejo se topan en el camino y pues bueno, estaba tan muerto que lo llevaban a enterrar. Entonces, yo parto de lo siguiente. Si Jesús tenía la capacidad de resucitar a otras personas, es que él en sí mismo tenía ciertas facultades que le eran inherentes de vida. ¿M? Y entonces, utilizando esas mismas facultades, él podría haberlas reabsorbido al tercer día de su muerte para poderse reincorporar. Ese es mi comentario. ujú, ujú. Bueno, creo, tiene mucha razón. Estos relatos son muy importantes y para entender qué posibilidades eh, Jesús tenía resucitando a otras personas y resurgir en su propia persona. Pero creo que estos relatos sobre Lázaro y el hijo de Jairo, etc., son más en la línea de sus sanaciones o curaciones, porque la gente que Jesús resucitó durante su vida regresan a su vida anterior y no a un mundo nuevo y no a la eternidad. Todas estas personas van a morir otra vez al final de su vida. Por eso me parece que estos relatos podemos comparar más con sus sanaciones. Las sanaciones significan que él tenía un poder sobre enfermedad. Y estas resucitaciones significan que él tenía un poder sobre la muerte, digamos, la muerte biológica o terrena. Pero su propia resurrección es, los testigos dicen, es el inicio de un nuevo eón, el inicio de una resurrección escatológica, una, una nueva vida en la comunidad con Dios mismo. Bueno, pero importantes son en todo caso, es claro. Y no quiero decir con estos diferentes modelos que que solo uno sería el correcto modelo, sino que son diferentes intentos de entender algo lo que no podemos entender totalmente. Pero posiblemente diferentes personas necesitan diferentes accesos. Por eso no sería bien justo presionar a todos los creyentes a un modelo. Gracias.
Bueno, eso fue más o menos la preparación del trasfondo judío, como habla el Antiguo Testamento sobre la resurrección, y la preparación viendo diferentes modelos del entendimiento. Ahora vamos a dar el paso a estudiar 3 diferentes textos del Nuevo Testamento y ver cómo ellos hablan sobre resurrección y qué aspectos de resurrección son importantes en ellos. Y entonces, al final, quiero darles una interpretación según Juan. Por eso vamos a dar espacio para un trabajo grupal. Tengo elegido 3 textos. Uno es Lucas 24, 13 hasta 35. Es el bien conocido texto sobre los discípulos de Emaús. El segundo texto es sobre Hechos 9, 1 hasta 9. Es la visión de Pablo ante Damasco. Y el tercer texto no es tan conocido, pero me parece importante, Hechos 3, cuando Pedro y Juan sanan a un hombre paralítico ante el templo en el nombre del resucitado. Y todos los 3 textos dan diferentes interpretaciones o modos de entender la resurrección. Por eso pregunta uno, ¿cómo se entiende la resurrección en este texto? Y la segunda pregunta sería, ¿qué aspectos les parecen importantes para un entendimiento hoy? Y vamos a formar grupos. En este momento no puede ver cuántas personas somos. 34, profe. 34. 34, ok. Ok. ¿Se me indica? Formemos grupos con 4 personas. Serían 4 personas. 4 personas, ¿sí? Ok, perfecto. Los voy a crear entonces, profe. Y nos damos 15 minutos. 15 minutos hablando sobre resurrección en este texto y qué aspectos son actuales para hoy. Perfecto, profe, ya lo hago. Bueno, y cada grupo trabaja solamente con un texto. Eligen un texto, o Lucas, o Hechos 9, o Hechos 3. Perfecto. Voy, profe. Ya creo las salas. Las salas, digo. Ok. Ujú. Ok, el tiempo fue un poquito breve, por supuesto, pero quizás a pesar de eso tenían unas impresiones sobre el carácter de la resurrección en estos textos. Ok, tenemos media hora más y por eso propongo hacer solamente 2 realimentaciones de cada grupo. Empezamos con Lucas
24, ¿cómo se entiende la resurrección en este texto y lo que les parece importante para hoy? ¿Están pensando todavía? Si alguien se atreve a informarnos solamente unos puntos breves. Si no, pregunto por Hechos 9, es la conversión de Pablo. Nosotros, buenas tardes, profesor. Adriana, gracias. Sí, no de nada. Lo trabajamos con dos compañeros más, que después si quieren agregar me gustaría. Vemos que hay acá una conversión de Pablo, es decir, sorpresiva, es decir, tal vez este sea un ejemplo de que por ahí Pablo no era un hombre de fe, era un hombre que incluso estaba persiguiendo cristianos. Ujú, Y ahí, en el camino, se aparece Jesús, que tampoco se aparece físicamente, es un resplandor, una voz, eh, y Pablo se transforma. ujú, Pablo deja de ser lo que era para ser otra persona totalmente distinta. El- ujú, es impactante para mí, algo que Pablo no buscó, que se apareció, que lo transformó, incluso que después, el- al final, dice que todos quedaron conmovidos, los que estaban alrededor de él. Pablo no quedaron como ciegos, no pudieron ver. Incluso Pablo quedó 3 días sin ver, sin comer ni beber en ujú, Damasco. Me llamó la atención ese número de 3 días, ¿no? Bueno, ujú, como si uno eh, muriera y resucitara a los 3 días, ¿no? ujú, Eh, sin comer, sin beber, sin estar, pero al tercer día, bueno, la característica me sorprendió. Pablo no lo buscó aparentemente. ujú, Eh, entonces, a veces también el ejemplo ese de que solo los testimonios fueron de gente que tenían fe en la resurrección. No, ujú. Pablo no. Pablo no fue un ejemplo, me parece, de eso. Sí, después, a lo mejor fue el mejor ejemplo que hubo, como transmitió él el Evangelio. Pero hasta ese momento, él fue sorprendido por Dios, por Jesús. Así lo entiendo, no sé. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por eso. Ah, Me parece excelente lo que el grupo ha elaborado, especialmente la idea de resurrección tiene que ver con transformación, con una transformación de nosotros. Entender al resucitado nos transforma. Y eso, el ejemplo de Pablo es significante para eso. Y además, este relato podría ser como él describe su encuentro con el resucitado, tiene el carácter de una visión. Él vio una luz, él oyó una voz. Esas son características de una visión. Por eso este modelo no es tan lejos de estos relatos. Bueno, otra cosa pasó en Hechos 3, cuando Pedro y Juan curan un hombre paralítico. ¿Hay algo
para Eh, informar. yo soy María Fernanda de Argentina. Eh, Nosotros nos llamaba la atención cuando decía, lo que le daba era que le decía, échate a andar, ¿no? Sí. Entonces se entiende la resurrección como el salir de la apatía, de la parálisis, Ujú. eh, como, como salir de esa situación de quietud en la que se está, de conformismo, como que nada puede cambiar. Y es lindo cómo muestra el relato que lo ponían al paralítico a pedir limosna. Entonces, que era algo que no era elegido por él, lo ponían, era como hasta involuntario, si se quiere, lo ponían. Y, y entonces Pedro y Juan le dicen, échate a andar. Entonces, es muy significativo que el encuentro con Jesús eh, cambia la situación y cambia las personas. Y también para qué aspectos serían importantes actualmente, creo que tiene que ver con que el encuentro con Jesús también va hacia descubrir un nuevo sentido de la vida, a poder salir de la apatía en la que se está. Y también los compañeros hablaban del empoderamiento, que era importante tener en cuenta el sentido del empoderamiento que le dan, también que tienen los discípulos de Jesús y cómo con ese empoderamiento que tienen los discípulos de Jesús pueden también ayudar a otras personas. Ujú. Muy bien, muchas gracias por eso. Es una característica que nos recuerda a la teoría que dice resurrección es la causa de Jesús continúa. Continúa en nuestras acciones, con el empoderamiento, como usted ha mencionado. Resurrección en este sentido no sería solamente un acontecimiento, sino tiene y necesita una continuación en las acciones de los seguidores. Bueno, Lucas 24, discípulos de Emos, regreso a este texto. Si nadie quiere comentarlo, solamente quiero recordar a dos característicos. Los discípulos en el camino no reconocen primero a Jesús cuando Él les acerca. Pero cuando Él parte el pan y celebra la cena en la noche, le reconocieron y entonces recuerdan en sus palabras en el camino y su comunidad en la cena, y por estas acciones le reconocen. Eso es un entendimiento que se enfoque en sus palabras y el rito de la cena, donde la presencia de Cristo se puede experimentar. Bueno, por eso tenemos estos diferentes accesos, diferentes aspectos. Resurrección no podemos reducir a un aspecto, tiene una variabilidad y una variedad de aspectos que incluyen el encuentro como Pablo, una transformación, una misión de los discípulos y sus seguidores y nosotros, y todo eso en un acto es espiritual. Profesor Hoffman, ¿puedo decir algo? Sí, por favor. Estaba relacionando dos temas que hemos visto en estas clases, que son el reino de los cielos y la resurrección. Ujú. Y estaba pensando lo siguiente, que
bien, si nosotros interpretáramos la resurrección de una manera metafórica, podríamos pensar que el reino de los cielos en algún momento puede aparentar estar muerto. Es decir, Ujú. el proyecto de Jesucristo puede en determinado momento aparentar estar muerto, pero después ese reino resurge de sus propias cenizas y vuelve a tomar vida, Bueno, vuelve a exactamente, brillar. sí. Vuelve a brillar y aunque después, más adelante, se vuelva a sumergir, vuelve otra vez a resurgir. Es como un comportamiento cíclico del reino de los cielos y mientras el reino de los cielos está sumergido, florecen las tinieblas, pero luego surge el reino de los cielos y las tinieblas, que también tienen un comportamiento cíclico, vuelven a hundirse. No sé si me voy a entender. Tanto el reino de los cielos como el reino de este mundo tienen un comportamiento cíclico, que a Ujú. veces brilla el reino de los cielos y a veces las Ujú. tinieblas se empoderan. Yo no sé si ustedes recuerdan del colegio la gráfica de la función seno, que es un sub y baja, ¿m? Algo Sí, así. gracias. Estoy de acuerdo con eso, porque hemos visto, creo, en la segunda clase que el reino de Dios no es solamente una visión para el futuro, sino tiene su presencia aquí y ahora. Y la primera vez los discípulos lo experimentaron en la persona de Jesús. Y exactamente esto es el inicio del, digamos, del reinado de Dios. Y eso sigue en las acciones y prácticas de sus seguidores. Por eso podríamos decir en este sentido, la resurrección continúa exactamente en estas transformaciones y acciones. Bueno, creo que eso podemos ver en el Evangelio de Juan muy claramente. Eso es lo que quiero presentarle ahora, porque me parece ese un acceso que compila los aspectos que hemos visto y los aspectos que tienen otros textos antes. Juan es el último evangelio, más o menos al final del primer siglo. Y él escribe en el capítulo 20 de su evangelio, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Lo que es interesante en este texto es la combinación de la resurrección de Jesús y el envío del Espíritu Santo. Podemos decir, en Juan, la resurrección y Pentecostés son un solo acontecimiento.
estamos acostumbrando en la construcción de Lucas, del evangelista. Él habla sobre la resurrección, entonces siguen 40 días donde Jesús caminó en la tierra otra vez y entonces su ascensión al cielo y entonces sigue el Espíritu Santo. Pero en Juan es otra cosa. Juan ve la resurrección y el envío del Espíritu Santo en un acto, en un tiempo. Y eso podría ser una clave para entender mejor lo que resurrección significa. Un momentito. Si eso es correcto o posible, lo que Juan escribe, entonces la resurrección es en primer lugar un acto espiritual, un acto que pasó por obra del Espíritu Santo. Y entonces podríamos decir la resurrección no significa la causa de Jesús continúa, como el modelo 4 que hemos visto, sino el Espíritu de Jesucristo continúa. Entonces, la resurrección no sería una resurrección física en este sentido, sino una resurrección neumático o espiritual. Por eso Juan menciona que Jesús entró en la habitación a pesar de las ventanas y puertas estaban cerradas. Entonces no es una cosa física. Y no, este Espíritu de Dios sigue actuando en personas como los discípulos y en la comunidad. Eso podemos muy claramente en el relato sobre los discípulos del Emaús. En la cena con Jesús experimentaron la comunidad como antes, cuando Jesús todavía vivía. Y ahora en esta cena experimentan la presencia entre ellos, la presencia del mismo Espíritu que experimentaron antes en su comunión con Jesús. Y es el Espíritu Jesús el que se apodera de ellos y interpretan esta experiencia en la comunidad de la cena, en la comunidad de las palabras, de los recuerdos. Interpretan esta experiencia con el símbolo de la resurrección y este símbolo les fue familiar por su tradición judía, como hemos visto, y pueden así confesar: el crucificado vive. Entonces la experiencia es una experiencia de que el Espíritu de Dios vive y actúa. Y eso concuerda con el Evangelio de Marcos, donde el ministerio público de Jesús
de Jesús comienza con su bautismo, en el que Él es adoptado por Dios y dotado de su Espíritu. Y al final, en la cruz, muere con la exclamación: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por tanto, toda la historia de Jesús puede leerse también como la historia del Espíritu de Dios que se encarnó en la persona de Jesús y así realizó el reinado de Dios. Por la fuerza de este Espíritu, resucita entonces de entre los muertos. Y así sus discípulos experimentan entonces este Espíritu de Cristo en forma de la nueva creación en su comunidad. Lo que ellos sabían del Espíritu por las Escrituras del Antiguo Testamento, pudieron volver a identificarlo en Jesús. El Espíritu como una fuerza creadora, como en la creación, como un poder salvador de Dios y como este poder profético de Isaías. Experimentaron de nuevo este Espíritu en su comunidad. Literalmente vieron a Jesús entre ellos, creando vida, liberando y dando una nueva misión. Eso es, en general, o podría ser una experiencia espiritual que los discípulos de Emaús tenían en su camino y posteriormente interpretan como un encuentro con Jesús resucitado. En el camino, Él ha utilizado los textos proféticos para mostrarles que todo tenía que suceder así. El Mesías viene como el siervo sufriente de Dios. Pero en este momento no reconocieron a Jesús. Solamente cuando experimentaron su espíritu en la comunidad y en la cena, reconocen que este espíritu es vivo y actúa entre ellos. Y en esta retrospectiva pueden decir: fue Jesús resucitado que nos encontró en el camino. Eso me parece la interpretación neumático de Juan de la resurrección. Y eso concuerda un montón de aspectos que hemos visto. Resumimos, los discípulos de Emaús identifican a Jesús con el siervo sufriente. Experimentan su espíritu en la comunión, y eso es para ellos un comienzo de una nueva vida en el Espíritu de Cristo. Significativamente, después de esta cena, ellos regresan a Jerusalén en la comunidad allí. Eso significa que por esa experiencia conocen su propia misión de transmitir este testimonio y evangelizar. En este sentido, esta interpretación de Juan guarda una experiencia, digamos, histórica,
que los discípulos hicieron? Guardan el elemento de una visión porque reconocieron un acontecimiento espiritual, guardan la continuación de la misión de Jesús y guardan la idea de Pablo de una transformación de su propia vida. Y creo en las huellas de Juan no es absolutamente necesario creer en una resurrección en carne, sino es suficiente seguir a Juan diciendo, es una resurrección espiritual y contar con el actuar de su espíritu entre nosotros. Y todo eso podemos nombrar resurrección en una palabra. No sé si eso es más o menos plausible para ustedes. Adriana. Sí, hermoso toda esta conclusión de Evangelio de Juan, pero lo relaciono mucho con Pablo también. Sí. El comienzo de una nueva vida en el Espíritu, cuando él dice, ¿no? Ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí, ¿no? Una vida totalmente nueva y una misión por el Espíritu, ¿no? De ahí en adelante, o sea, nada, eso lo veo muy parecido el pensamiento de Pablo con el Evangelio de Juan. Sí, En ese exactamente. una transformación tan grande que ya deja de ser él ya no tiene sentido su vida, es Cristo el que lo mantiene, el espíritu, ¿no? de Cristo. Eso, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que quise decir. Sí, gracias. Bueno, si tenemos este punto, entonces es claro que los primeros creyentes, la primera comunidad cristiana, tenía todos los mismos problemas como nosotros de entender lo que pasó, especialmente 40, 50 años después de la vida y muerte de Jesús. Y eso significa que con esta experiencia de la resurrección empezó un proceso de mitificación. Pensando, entonces, un crucificado, resucitado, experimentado en su espíritu, ¿qué tipo de ser humano era este Jesús de Nazaret? ¿Era una persona normal como nosotros? ¿O una persona más que humano? ¿Algo divino? ¿Por qué exactamente este hombre que representaba a Dios? Que la analogía a nosotros es claro. Fue un ser humano, sufrió, murió. Pero los testigos dicen, era más que humano. Sanó, hizo milagros, resucitó a unos muertos y al final resucitó mismo. En esta persona tenía que ser algo más que solamente algo humano. Y con estas preguntas surgió la necesidad de definir o formular precisamente quién es Jesús de Nazaret para nosotros.
Y eso es el inicio del desarrollo de una formulación dogmática. Y este proceso tenía tres fases. La primera fase nos vemos en los títulos cristológicos, los títulos que los evangelistas y los autores de las cartas dieron a Jesús. Interesante es que estos títulos como Mesías, Hijo del Hombre, Señor, Kyrios, Logos, Salvador, todos estos títulos se refieren mucho a su contexto respectivo. Eso es, con estos títulos intentaron explicar a sus contemporáneos en su contexto lo que era Jesús para ellos. En el contexto judío-palestino, el título de Mesías de Cristo y del Hijo del Hombre fueron muy conocidos por el Antiguo Testamento. En el contexto judío-cristiano en la diáspora, es decir, no en Palestina, pero en Egipto, en Siria, etc., el título del Señor fue muy conocido. El Señor fue el emperador también. Y usando el título Señor para Jesús, quedó claro que es el único Señor del mundo, no el emperador, sino Cristo. Y los contemporáneos en esta diáspora entendieron muy bien lo que la comunidad cristiana quiso decir con el título Señor. Y en el contexto helenista, donde la filosofía griega era muy firme, los títulos del Hijo de Dios o del Logos, el principio del mundo, y el Salvador, fueron títulos bien conocidos. Por eso podemos ver en esta primera fase de la doctrina cristológica el uso de títulos en relación con el contexto. Y hoy en día nos podemos encontrar todos estos títulos y unos más en los evangelios y en las cartas, y no todos de ellos son entendibles para nosotros o tan claros. Entonces siguió una segunda fase donde habían controversias sobre la humanidad y divinidad en Jesucristo. Lo que he mencionado, claramente es un ser humano, pero algo más que humano. Y por muchos años y controversias siguieron dos concilios, el concilio de Nicea, donde la iglesia primitiva se acordó en la fórmula Jesús es verdadero Dios y verdadero ser humano. Es una buena fórmula, pero muy difícil de entender cómo se relacionan una naturaleza humana y una naturaleza humana en una persona. Por eso las controversias siguieron hasta el concilio de Calcedonia en el V siglo, donde formularon una frase complicada diciendo Jesús, solamente una persona,
pero consta de dos naturalezas. Y estas naturalezas son meros inmutados y existen en una persona inseparado e individuo. Eso no es muy entendible, porque solamente es una formulación negativa y paradójica. Una persona, pero dos naturalezas. No se puede mezclar las dos naturalezas, pero no, por otro lado, no se puede separar la persona. Eso no funciona. Es como hablamos sobre un helado caliente. Helado caliente no existe. Si es helado, entonces es frío. O si es caliente, entonces no existe un helado. Y eso es exactamente la fórmula. Una persona, pero dos naturalezas. Helado caliente. Esa fórmula solamente muestra límites de pensar sobre Jesús. Y límites que dicen, por favor, no mezclan sus naturalezas. Y por favor, no hablamos sobre dos personas. Son limitaciones de interpretación o limitaciones de la imagen de Jesús, pero no una forma positiva y entendible. Y el problema de esta doctrina fue que hasta aquel entonces los teólogos y filósofos han pensado en una lógica de sustancia. Lo divino, lo humano como dos sustancias que se puede pegar o no. Dos sustancias. Y con esa lógica no se puede explicar la esencia de Jesús. Pero creo que funciona mejor si entendemos la humanidad de Jesús, verdadero ser humano, y su divinidad como relaciones, no como sustancias, helado caliente, sino como relaciones. Y entonces podríamos decir, Jesús en este sentido es, si decimos verdadero Dios, entonces es Dios en relación con sus semejantes. Él actúa de una manera divina, en su empatía, en su misericordia, en su solidaridad, en su no violencia, etcétera, etcétera, en el perdón de pecados. Eso es una relación divina con sus semejantes. Y cuando hablamos sobre su humanidad, entonces es verdadero ser humano en relación con Dios. Se refiere a Dios en fidelidad, en confianza, en oración, en una estrecha comunidad con Él. Eso es la esencia humana verdadera en este sentido. Y que Jesús podría practicar una humanidad verdadera y una divinidad verdadera. Eso fue solamente posible en la fuerza del Espíritu Dios.
porque esta persona estaba lleno de este espíritu, tenía la fuerza y la posibilidad de relacionarse de este tipo con los otros. Bueno, pero claramente si hablamos sobre estos resultados de la reflexión teológica de la iglesia primitiva, estamos casi en la filosofía. Son términos, conceptos, nociones, etc. Pero falta la vida concreta. Y eso fue el descubrimiento de la teología de la liberación, que tenemos que regresar detrás de estas fórmulas hasta la vida de Jesús en todos sus aspectos. Pero no es una contradicción. Uno es contar de la vida de Jesús. La otra cosa es reflexionar sobre esta vida y comprimirlos en unos términos y definiciones. Bueno, eso es todo para hoy. Y lo que quise mostrarles sobre la resurrección, el trasfondo judío, las experiencias de los discípulos, unas interpretaciones modernas y un posible acceso sobre el envío del Espíritu según Juan. Y quizás uno u otro aspecto podría ayudarles en sus propias reflexiones y en su propia fe. Muchas gracias, profesor Hotman. Sin duda un excelente curso, una excelente clase y muy agradecidos. Ojalá esto sirva para seguir reflexionando sobre el tema, seguir investigando y estudiando. Y deseando que esta sea una de muchos encuentros en los que podamos contar con usted. Antes de cerrar, quería recordarles que esta es la última semana para matricularse en nuestros cursos que inician la próxima semana. Así que les invitamos a conocerlos y ojalá matricularse en ellos. Agradeciéndole a todos y todas por su presencia, tanto en estas 4 sesiones como hoy, por su fidelidad y muy especialmente al profesor Hotman por su tiempo, por su esfuerzo y por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos y enseñanzas. Muchas gracias a todos, muchas gracias al profesor, un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Hernán. Gracias Muchas a gracias todos. a Gracias. Gracias, todos muchas gracias. participantes. Un gusto conocer a todos ustedes. Igual, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Excelente, Hasta luego. profesor. Muchas Que gracias. Dios les Hermoso. proteja. Igualmente, gracias. Igualmente, profe. Gracias.